Cuando dejas de hablarle a una mujer, lo primero que ocurre no es visible desde afuera, pero sí profundamente real en el plano psicológico. Se rompe una dinámica que probablemente se había establecido sin que ninguno de los dos la analizara conscientemente. Las interacciones humanas tienden a formar patrones, mensajes diarios, respuestas rápidas, cierta previsibilidad en la atención. Cuando tú desapareces de esa ecuación, no solo quitas palabras, quitas una presencia que ella ya había incorporado a su rutina emocional. Y ahí es donde comienza el verdadero impacto. El ser humano, por naturaleza, busca estabilidad. Cuando algo se vuelve constante, el cerebro lo registra como seguro. Si tú estabas presente, si eras quien iniciaba conversaciones o mantenía el flujo, tu energía se volvió parte de ese equilibrio. Entonces, al retirarte, no estás simplemente guardando silencio, estás alterando ese equilibrio. Y cuando el equilibrio se rompe, la mente automáticamente intenta restaurarlo. Esto es lo que muchos hombres no comprenden: el silencio no es pasivo, es un estímulo. Al principio, ella puede no reaccionar de forma inmediata. Puede pensar que estás ocupado, que algo ocurrió, que responderás después. Pero conforme pasa el tiempo y nota que no hay ese esfuerzo habitual de tu parte, empieza a surgir una ligera incomodidad. No es necesariamente que te extrañe en ese instante, sino que percibe una ausencia de algo que antes estaba ahí sin fallar. Es como cuando una canción deja de sonar de repente en una habitación silenciosa. No sabías cuánto llenaba el espacio hasta que desaparece. Aquí entra un principio clave: la escasez. Lo que está disponible todo el tiempo pierde intensidad en su percepción. Pero lo que se retira, lo que no es tan accesible, comienza a adquirir un valor diferente. No porque tú hayas cambiado como persona en ese instante, sino porque la percepción de tu disponibilidad cambió. Y en relaciones humanas, la percepción lo es todo. Muchos hombres cometen el error de sobreexponerse. Están siempre ahí, siempre disponibles, siempre respondiendo en segundos, siempre iniciando conversación. Eso crea comodidad, sí, pero también elimina el misterio. Cuando tú decides retirarte, incluso sin intención estratégica, introduces un elemento que había desaparecido: incertidumbre. Y la incertidumbre, aunque incómoda, también activa el interés. No se trata de manipular, sino de entender cómo funciona la psicología humana. Cuando alguien ya no tiene acceso inmediato a algo que antes era constante, su mente empieza a evaluar ese cambio. ¿Por qué ya no está? ¿Qué cambió? ¿Hice algo mal? ¿Está perdiendo interés? Estas preguntas no siempre aparecen de forma consciente, pero empiezan a generar un movimiento interno. Es importante entender que el impacto del silencio depende mucho del valor previo que tú hayas construido. Si antes de desaparecer eras alguien que aportaba conversación, emoción, presencia genuina, entonces tu ausencia se siente. Pero si tu presencia era débil, si eras inconsistente o necesitado, tu silencio no crea impacto, simplemente confirma una falta de importancia. Por eso, el silencio no es una técnica mágica, es un amplificador de lo que ya eras. Un hombre de alto valor no usa el silencio como un truco desesperado. No desaparece esperando provocar una reacción inmediata. Su silencio es consecuencia natural de su enfoque en otras áreas de su vida. Tiene prioridades, tiene disciplina, tiene objetivos. No está constantemente pendiente del teléfono porque su mundo no gira alrededor de la validación externa. Y esa diferencia es fundamental. Cuando tu silencio nace desde la plenitud y no desde la necesidad, se siente distinto. No transmite inseguridad, transmite independencia. Y la independencia emocional es una de las cualidades más atractivas que existen. Porque comunica algo muy poderoso sin decir una sola palabra: mi atención es valiosa, y no está disponible todo el tiempo. Hay otro aspecto importante en esto: el contraste. Si antes estabas muy presente y de repente dejas de estarlo, el cambio es más notorio. El cerebro humano reacciona más a los cambios que a la constancia. Por eso, el silencio después de una etapa de interacción activa tiene más impacto que el silencio de alguien que nunca estuvo realmente presente.
Sin embargo, esto también debe manejarse con inteligencia. Desaparecer completamente sin razón aparente durante demasiado tiempo puede romper el interés en lugar de aumentarlo. No se trata de cortar la conexión de manera abrupta y definitiva, sino de reducir la sobreexposición. El silencio efectivo no es abandono, es control. También hay que entender que el silencio te beneficia a ti, no solo a la dinámica con ella. Cuando dejas de hablar constantemente, recuperas enfoque, dejas de depender de una respuesta para sentirte validado, rompes el ciclo de necesidad, y en ese proceso, te vuelves más sólido. Esa solidez se percibe, incluso sin palabras. Muchos hombres hablan demasiado porque temen perder, temen que si dejan de escribir, ella se olvidará, perderá interés o encontrará a alguien más. Pero esa mentalidad es precisamente lo que reduce su valor, porque transmite escasez interna. Un hombre que cree que debe competir constantemente por atención, ya está en desventaja. El silencio, bien entendido, es una declaración silenciosa de abundancia. No necesitas estar ahí todo el tiempo para mantener relevancia. No necesitas demostrar constantemente que existes. Tu presencia no se mide por la frecuencia de tus mensajes, sino por la calidad de tu energía cuando estás. Además, el silencio te permite observar. Cuando no estás hablando, puedes ver cómo actúa la otra persona sin tu influencia constante. Puedes notar si ella toma iniciativa, si muestra interés real o si solo respondía por inercia. El silencio revela dinámicas ocultas. También elimina el ruido emocional. Cuando hablas demasiado, puedes decir cosas innecesarias, reaccionar impulsivamente o mostrar inseguridades. El silencio, en cambio, filtra. Te obliga a ser más consciente de cuándo y cómo interactúas. Y esa conciencia eleva tu nivel. Otro punto clave es que el silencio crea espacio para que la otra persona invierta. En cualquier relación, la inversión emocional es lo que genera apego. Si tú haces todo el esfuerzo, ella no necesita invertir. Pero cuando tú te retiras, se abre un espacio. Y si hay interés, ella lo llenará. Esto no significa que siempre lo hará. Y ahí es donde entra la mentalidad correcta. Un hombre de alto valor no usa el silencio esperando una reacción específica. Lo usa porque es coherente con su forma de vivir. Si ella responde, bien. Si no, también. Porque su estabilidad no depende de eso. En esencia, el impacto del silencio no está en la ausencia de palabras, sino en el cambio de energía que provoca. Cambia la dinámica, cambia la percepción, cambia el equilibrio. Y en ese cambio, se revelan muchas verdades. El silencio no grita, pero comunica. No insiste, pero influye. No persigue, pero atrae. Y cuando entiendes esto, dejas de verlo como una táctica y empiezas a verlo como una extensión natural de tu valor personal. Porque al final, no se trata de dejar de hablarle a una mujer. Se trata de dejar de hablar desde la necesidad. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando desapareces de la comunicación, lo que realmente se activa no es solo una reacción emocional superficial, sino un proceso mental mucho más profundo. La mente humana tiene una tendencia natural a buscar respuestas, a cerrar ciclos abiertos, a entender lo que no encaja. Y cuando tú dejas de hablarle a una mujer sin una explicación clara, creas exactamente eso, un espacio abierto, una incógnita que su mente no puede ignorar fácilmente. Al inicio, puede parecer algo pequeño. Tal vez revise el teléfono y note que no hay mensaje tuyo. Puede que piense que estás ocupado, que tu día se complicó, que responderás más tarde. Pero conforme ese patrón continúa, algo empieza a cambiar. Ya no es solo una ausencia momentánea, es una ruptura de lo que ella había comenzado a percibir como normal. Y esa ruptura es lo que activa el pensamiento. La mente no se queda tranquila ante lo inesperado. Empieza a reconstruir escenarios, a buscar explicaciones posibles. ¿Habrá perdido el interés? ¿Dije algo que no le gustó? ¿Está con otra persona? ¿Simplemente se aburrió? Estas preguntas no siempre son conscientes o formuladas con claridad, pero generan una sensación interna de inquietud. No porque tú estés haciendo algo directamente, sino porque el cerebro está intentando llenar un vacío de información. Aquí entra un principio psicológico poderoso. Las personas tienden a valorar más aquello que no pueden controlar completamente. Cuando tú estabas disponible, cuando respondías siempre,
Cuando la interacción era predecible, ella tenía cierto control sobre la dinámica. Sabía que estabas ahí, sabía que podía escribirte y obtener respuesta. Pero cuando eso cambia, ese control desaparece, y la pérdida de control genera atención. No se trata de manipular emociones, sino de entender cómo funciona la percepción. La previsibilidad reduce la intensidad emocional, mientras que la incertidumbre la incrementa. Cuando no sabe exactamente dónde estás emocionalmente, su mente se involucra más en descifrarlo. Y cuanto más piensa, más presente te vuelves en su mente, incluso en ausencia. Sin embargo, esto solo ocurre si previamente existía algún nivel de interés o conexión. Si no había base, el silencio no crea magia. Pero cuando sí la hay, el silencio actúa como un catalizador. Intensifica lo que ya estaba ahí, lo hace más evidente, más presente. Otro aspecto importante es el ego. Todos, en mayor o menor medida, tenemos una percepción de nuestro propio valor. Cuando alguien que nos prestaba atención deja de hacerlo, puede sentirse como una pequeña amenaza a esa percepción. No necesariamente en un sentido negativo, pero sí como algo que llama la atención. Si antes estaba interesado, ¿por qué ahora no? Esa simple pregunta puede generar un proceso interno más complejo de lo que parece. En muchos casos, no es solo que te extrañe, sino que se cuestiona a sí misma. Y ese cuestionamiento aumenta tu relevancia en su mente. Porque ahora no eres solo alguien con quien hablaba, eres alguien cuya ausencia necesita ser entendida. También ocurre algo interesante con la memoria emocional. Cuando estás constantemente presente, no hay espacio para que la otra persona procese lo que siente por ti. Todo es inmediato, todo es en tiempo real. Pero cuando desapareces, le das espacio para recordar. Y la memoria no es neutral, tiende a resaltar lo positivo si la experiencia fue agradable. Puede empezar a recordar conversaciones, momentos, sensaciones. Y en ese proceso, la emoción se reconstruye, a veces incluso de forma más intensa que cuando estabas presente. Porque ahora no hay distracciones, no hay interacción constante que diluya el impacto. Solo queda el recuerdo. Y la ausencia. La ausencia tiene un efecto curioso, puede amplificar la percepción de valor. No porque cambies como persona, sino porque la otra persona empieza a llenar los espacios vacíos con interpretaciones. Y muchas veces, esas interpretaciones son más poderosas que la realidad misma. Pero hay un punto clave que no se puede ignorar, la autenticidad. Si tu silencio es forzado, si estás constantemente revisando el teléfono esperando que ella escriba, si tu mente sigue completamente enfocada en ella, entonces no hay verdadera transformación. El efecto externo puede existir, pero internamente sigues en el mismo lugar, y eso eventualmente se nota. Un hombre estoico, en cambio, no basa su silencio en la expectativa de reacción. Su silencio es natural. Está ocupado, está enfocado, está presente en su propia vida. No necesita crear distancia artificial porque su vida ya tiene estructura y dirección. Y esa diferencia cambia completamente la energía que transmite. Cuando el silencio viene desde la seguridad, no desde la duda, se siente diferente. No genera confusión caótica, genera curiosidad. No transmite me estoy alejando porque tengo miedo, sino no necesito estar ahí constantemente. Y esa es una señal de alto valor. También es importante entender que no todas las mujeres reaccionan igual. Algunas pueden intentar contactarte, otras pueden esperar, otras pueden simplemente seguir adelante. Y aquí es donde muchos hombres fallan, interpretan la falta de reacción inmediata como una pérdida total de interés. Pero la realidad es más compleja. El impacto del silencio no siempre es visible de inmediato. A veces ocurre de forma interna, silenciosa, sin manifestarse en acciones directas. Puede pensar en ti sin escribirte. Puede sentir curiosidad sin expresarla. Puede notar tu ausencia sin reaccionar externamente. Y eso no significa que no haya efecto. El problema es que muchos hombres buscan validación inmediata. Quieren ver el resultado rápido. Pero el verdadero poder del silencio no está en provocar una reacción instantánea, sino en cambiar la dinámica a largo plazo. Otro elemento clave es la comparación. Cuando tú dejas de hablarle, inevitablemente comparará esa nueva realidad con la anterior. Y en esa comparación,
Tu presencia pasada puede adquirir más valor. No porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque ahora hay un contraste. El contraste es uno de los factores más fuertes en la percepción humana. No evaluamos las cosas de forma absoluta, sino relativa. Y cuando algo cambia, ese cambio se vuelve significativo. Tu ausencia redefine tu presencia. También hay un componente emocional relacionado con la inversión. Si ella ya había invertido tiempo, atención o emoción en la interacción contigo, tu silencio puede hacer que esa inversión se sienta incompleta, y los seres humanos tienden a querer cerrar lo que queda abierto. Esto se relaciona con un concepto psicológico conocido como efecto Zeigarnik, donde las tareas o situaciones incompletas permanecen más activas en la mente que las completadas. Cuando desapareces sin cerrar la interacción, te conviertes en una especie de historia abierta, y las historias abiertas generan atención. Pero, nuevamente, todo esto depende del contexto. Si la interacción era superficial o débil, el efecto será mínimo. Si había conexión, interés o atracción, el efecto puede ser significativo. También es importante mencionar que el silencio puede revelar la verdadera naturaleza del interés. Cuando tú estás siempre presente, es difícil distinguir si la otra persona realmente quiere estar ahí o simplemente responde por costumbre. Pero cuando te retiras, esa respuesta automática desaparece, y lo que queda es la intención real. Si ella busca contacto, si inicia conversación, si muestra curiosidad, eso indica interés. Si no lo hace, también es una respuesta. Y aunque no siempre sea la que esperas, es información valiosa, porque te permite ver la realidad sin interferencias. El silencio, en ese sentido, no solo afecta a ella, también te da claridad a ti. Te saca de la ilusión de la interacción constante y te muestra la dinámica real. Además, hay un aspecto emocional que muchos pasan por alto: el respeto. Cuando no estás constantemente disponible, cuando no persigues, cuando no insistes, generas una percepción diferente. No eres alguien que busca atención, eres alguien que la otorga selectivamente. Y eso cambia la forma en que te perciben. El respeto no se exige, se construye. Y parte de esa construcción implica no sobreinvertir donde no hay reciprocidad clara. El silencio, bien usado, establece ese límite de forma natural. También ayuda a equilibrar la dinámica. Muchas veces, uno de los dos invierte más que el otro, y ese desequilibrio puede reducir la atracción. Pero cuando reduces tu inversión, das espacio para que la otra persona aumente la suya, y en ese intercambio más equilibrado, la conexión puede fortalecerse. Sin embargo, todo esto requiere madurez emocional, porque el silencio también implica tolerar la incertidumbre. No saber qué está pensando, qué está sintiendo, qué hará. Y muchos hombres no soportan esa incertidumbre, por eso vuelven a escribir, rompen el silencio, buscan recuperar el control. Pero ahí es donde pierden el efecto, porque el verdadero poder del silencio está en la consistencia, no en desaparecer por unas horas y luego volver por ansiedad, sino en mantener una postura firme, tranquila, sin necesidad de reacción inmediata. En última instancia, lo que ella empieza a sentir cuando dejas de hablarle no es solo tu ausencia, es la combinación de incertidumbre, curiosidad, memoria, comparación y, en algunos casos, deseo de entender. Y todo eso se activa sin que tú digas una sola palabra. El silencio no llena el espacio con ruido, lo llena con pensamiento. Y en ese pensamiento, tu presencia puede volverse incluso más fuerte que cuando estabas hablando constantemente. Pero solo si ese silencio viene acompañado de algo real: valor, estabilidad, propósito. Porque sin eso, el silencio no comunica poder, solo vacío. Cuando un hombre alcanza un nivel real de valor interno, su comportamiento deja de estar impulsado por impulsos momentáneos y comienza a ser guiado por principios sólidos. Esto se refleja especialmente en cómo maneja el silencio y la distancia. No se trata simplemente de no hablar, sino de lo que ese silencio representa a nivel mental, emocional y conductual. Porque al final, cualquier acción externa es solo un reflejo de lo que ocurre dentro. Un hombre de alto valor no se define por la cantidad de atención que recibe, sino por la calidad de su enfoque. Y ese enfoque está dirigido hacia su crecimiento, su propósito y su disciplina personal. Mientras otros hombres se pierden en conversaciones interminables buscando validación,
Él invierte su energía en construir una vida que tenga significado más allá de una interacción específica. Esto no quiere decir que ignore las relaciones o que no valore la conexión con una mujer. Significa que entiende el lugar que cada cosa ocupa. Una mujer puede ser parte de su vida, pero no es el centro de su existencia. Y esa jerarquía interna es lo que le permite actuar con claridad, sin caer en extremos emocionales. Cuando deja de hablarle a una mujer, no lo vive como una pérdida. No hay esa sensación de vacío que necesita ser llenado inmediatamente. Su mente no entra en pánico ni busca soluciones rápidas. En lugar de eso, permanece estable. Observa, analiza y continúa con su vida. Y esa capacidad de no reaccionar impulsivamente es una de sus mayores fortalezas. La mayoría de los hombres reaccionan, responden a cada estímulo, a cada cambio, a cada pequeña señal. Si ella tarda en contestar, ellos aceleran. Si ella se distancia, ellos persiguen. Si sienten incertidumbre, intentan eliminarla de inmediato. Y en ese intento constante de controlar lo externo, pierden el control de lo interno. El hombre de alto valor hace lo contrario. Acepta la incertidumbre como parte natural de la vida. No necesita tener todas las respuestas en el momento. No necesita saber exactamente qué está pensando ella. Entiende que hay variables que no puede controlar, y en lugar de luchar contra eso, se enfoca en lo único que sí puede controlar, su comportamiento. Este enfoque le da una ventaja enorme, porque mientras otros están atrapados en ciclos emocionales, él se mantiene firme. No se deja arrastrar por la ansiedad ni por la necesidad de resolver todo de inmediato. Y esa firmeza crea una presencia distinta, una que no depende de la validación externa. También hay un componente de paciencia. Un hombre de alto valor no necesita resultados instantáneos. No mide el éxito de una interacción por la rapidez de una respuesta o por la intensidad momentánea de la atención. Tiene una visión más amplia. Sabe que las conexiones reales se construyen con el tiempo, y que la prisa suele ser enemiga de la autenticidad. Por eso, cuando guarda silencio, no lo hace con prisa por ver qué ocurre. No está contando los minutos ni esperando una reacción específica. Su vida continúa. Sus hábitos siguen. Su disciplina no se interrumpe. Y en esa continuidad, demuestra que su estabilidad no depende de factores externos. Otro aspecto fundamental es la coherencia. No cambia su comportamiento de forma abrupta solo para generar un efecto. No pasa de ser extremadamente atento a completamente ausente sin una razón interna. Sus acciones están alineadas con su identidad, no con estrategias momentáneas. Esto es importante porque la inconsistencia suele revelar inseguridad. Cuando alguien actúa de forma errática, se percibe como alguien que no tiene control. Pero cuando hay coherencia, incluso en el silencio, se transmite estabilidad. Y la estabilidad genera confianza, incluso en ausencia. Además, un hombre de alto valor no se sobreexplica. No siente la necesidad de justificar cada acción o cada decisión. Si decide tomar distancia, lo hace sin drama, sin largos mensajes explicativos, sin buscar aprobación. Porque entiende que no todo necesita ser verbalizado. El exceso de explicación muchas veces es una forma de buscar validación. Es querer asegurarse de que la otra persona entienda, apruebe o no se moleste. Pero cuando tienes seguridad interna, no necesitas eso. Actúas desde la convicción, no desde el miedo a la reacción. También es importante hablar de los límites. Un hombre de alto valor tiene límites claros, aunque no siempre los exprese verbalmente. Sabe cuánto está dispuesto a invertir, qué tipo de comportamiento acepta y qué no. Y cuando esos límites se cruzan, actúa en consecuencia. El silencio puede ser una forma de establecer esos límites, no como castigo, sino como una señal de que no todo es aceptable. Si no hay reciprocidad, no insiste. Si no hay respeto, se retira. Y lo hace sin necesidad de confrontación constante, porque su acción habla por él. Esto también protege su energía. Porque una de las cosas más valiosas que tiene un hombre enfocado es su capacidad de atención. No la desperdicia en dinámicas que no aportan. No se engancha en situaciones que no tienen dirección. Y el silencio le permite filtrar. Filtrar quién realmente está interesada, quién invierte, quién aporta. Porque cuando tú dejas de hacer todo el esfuerzo,
la dinámica se revela. Y esa claridad evita que pierdas tiempo en conexiones que no tienen futuro. Otro punto clave es la autoimagen. Un hombre de alto valor se ve a sí mismo de una manera distinta. No se percibe como alguien que necesita convencer, impresionar o competir constantemente. Se ve como alguien que aporta, que tiene valor por lo que es, no por lo que intenta demostrar. Esa autoimagen influye directamente en su comportamiento, porque no actúa desde la carencia, sino desde la suficiencia. No busca llenar vacíos a través de la atención de otros. Su vida ya tiene contenido, ya tiene dirección. Y cuando actúas desde ese lugar, el silencio no se siente como una pérdida de conexión, se siente como una extensión natural de tu ritmo. No necesitas estar en contacto constante para sentir que algo es real. También hay un elemento de desapego, no en el sentido de indiferencia, sino en el sentido de no aferrarse. Un hombre de alto valor puede disfrutar la conexión, puede valorar la interacción, pero no se aferra a ella como si fuera su única fuente de bienestar. Ese desapego le da libertad para actuar sin miedo, para retirarse sin resentimiento, para continuar sin quedarse atrapado en lo que pudo haber sido. Y esa libertad es lo que le permite mantener su equilibrio. Porque al final, todo se reduce a eso, equilibrio. La capacidad de mantenerte centrado, sin importar lo que ocurra afuera. De no dejar que las acciones de otros dicten tu estado interno. De no perderte en la reacción. El silencio, en este contexto, es una herramienta de equilibrio. Te permite tomar distancia emocional, observar con claridad y actuar con intención. No es una huida, es una pausa consciente. Y en esa pausa, muchas cosas se acomodan. Ves lo que antes no veías, entiendes lo que antes confundías, decides con más precisión. Porque ya no estás reaccionando, estás eligiendo. Un hombre de alto valor vive desde esa elección. No desde la urgencia, no desde el miedo, no desde la necesidad. Y eso se refleja en cada aspecto de su vida, no solo en sus relaciones. Por eso, cuando deja de hablarle a una mujer, no está jugando un juego. Está siendo coherente con su forma de vivir. Está priorizando su estabilidad, su enfoque, su crecimiento. Y si la conexión continúa, será desde un lugar más sólido. Y si no continúa, no lo destruye, no lo define, no lo detiene. Porque entiende algo que muchos tardan años en comprender: su valor no está en quién se queda, sino en quién es cuando nadie está mirando. Y cuando un hombre llega a ese punto, el silencio deja de ser una herramienta, y se convierte en una manifestación de poder interno.